Hola muchachas de nutrición en el lactante, muchachas y muchachos. Espero que estén bien, que estén cuidándose adecuadamente en estos tiempos de contingencia. Este video pues obviamente lo voy a subir a YouTube, o lo tengo que subir a YouTube porque va a ser muy pesado, porque es la explicación del primer tema, que es el de prematuro. Y bueno, ya saben, cualquier comentario que aporte a la clase puedan hacerlo en la caja de comentarios de YouTube. Yo les pasaré el link eh, o el URL para que ustedes puedan ver este video a través de Blackboard. Y bueno, pues sin más preámbulo, comencemos entonces con nuestra exposición. El paciente prematuro, bueno, lo podemos definir como aquel niño o recién nacido menor a las 37 semanas de gestación, y que lo vamos a poder clasificar de varias formas. Una de ellas es a través del peso que tiene cuando nace, y con base en esto lo podemos clasificar en recién nacido de bajo peso, es decir, menor a 2.500 gramos, recién nacido de muy bajo peso, que es aquel menor a 1.500 gramos, y el recién nacido de extremo bajo peso o extremadamente bajo peso, que son aquellos menores a 1.000 gramos. Los tres pues tienen obviamente su importancia, porque finalmente entre menos peso tenga, entre más prematuro sea el niño, mayor probabilidades de infecciones, mayor probabilidades de muerte, mayor probabilidades de desnutrición, y por lo tanto generan o se convierten en una emergencia tanto médica como nutricional. Por otro lado, podemos clasificar a nuestro niño de acuerdo a las semanas de gestación que tuvo en prematuros tardíos, intermedios y tempranos. De acuerdo al estado de nutrición, que lo vamos a ver más adelante, lo podemos considerar en grandes, adecuados y bajos. Esto tiene que ver en cuestión del peso que tuvo al nacer, y de igual forma las semanas de gestación que tuvo nuestro pequeño. De manera general, algunas recomendaciones de alimentación saludable es iniciar cuanto antes la nutrición parenteral, porque recuerden que estos niños comúnmente todavía tienen un sistema digestivo muy inmaduro, y si nosotros favorecemos que esos nutrimentos que él necesita le lleguen directamente a la sangre, al torrente sanguíneo, y de ahí a todo el cuerpo, bueno, pues va a ser muchísimo mejor su recuperación, y el tiempo de hospitalización va a ser menor en el pequeño, ¿no? Algo que hay que considerar también para favorecer el sano desarrollo y el sano crecimiento del niño es la técnica de mama canguro. En algunos hospitales se llega a utilizar, dependiendo también de qué facilidad le den a las mamás para estar con sus niños, si está infectado, si tiene un riesgo de infección, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, pues vamos a pedirle a la mamá o al cuidador, no solamente puede ser la mamá, también puede ser el papá, la abuela, el abuelo, el hermano, la hermana, la tía, quien sea, que sea un adulto obviamente responsable, que en un lugar privado, íntimo, se descubra el pecho. El niño también tiene que estar, o la niña tiene que estar descubierto del pecho, porque buscamos un contacto piel a piel, ¿no? Esto con cuestiones, o por cuestiones más bien sensoriales, sensitivas, emocionales, afectivas, y de igual forma también corporales y fisiológicas, ¿no? Sabemos que cuando estamos dentro del vientre, o los niños dentro del vientre, no gastan energía en mantener una temperatura corporal. En cambio, nosotros sí, como ya estamos en un medio fuera del vientre, pues tenemos que mantener una temperatura constante, y esto implica pues el gasto de calorías. Por eso es que la técnica también ayuda a mantener una temperatura corporal adecuada, el sueño es muchísimo mejor, hay menores infecciones en el caso de algunos de ellos, hay un mejor desarrollo por parte de ellos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la edad corregida. Todo esto que yo les estoy diciendo ya lo tienen en la plataforma a través del PDF que les envié. Y para esta edad corregida me voy a permitir hacer uso del pizarrón para que se pueda comprender mejor esta situación, ¿sale? Entonces, la edad corregida, pues nosotros la vamos a usar principalmente porque necesitamos saber qué edad real tiene ese pequeño. Recuerden, cuanto más prematuro sea,
pues obviamente implica mayor inmadurez y por lo tanto tenemos que adecuar el tratamiento a esa edad real que tiene ese pequeño, ¿no? Entonces, el cálculo es muy sencillo, ¿no? Son solamente dos operaciones las que tenemos que realizar. Primero, lo que vamos a tomar en cuenta es el número 40. Este número 40, ¿por qué? Pues porque son las semanas de gestación promedio que tienen los niños a término, ¿no? Recuerden que tenemos que tratar de llevar el ritmo de crecimiento como si todavía estuviera dentro del vientre o ya fuera, pero con una edad adecuada después de las 40 semanas. Y tenemos que tomar en cuenta que vamos a hacer una resta, que vamos a restar las semanas de gestación que presenta ese pequeño. Y después vamos a hacer otra operación que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un niño que nació de 32 semanas de gestación. Entonces, esto 40 menos 32 nos da 8 semanas de prematurez. Ajá. Es decir, que se nos adelantó por 8 semanas, ¿no? Y este número lo vamos a restar a la edad cronológica, que es así, es la edad que tiene desde que nació hasta el momento de la consulta o hasta el momento en el que yo veo a mi paciente, ¿no? Entonces, la edad cronológica menos las semanas de prematurez. Supongamos que este niño tiene una edad cronológica de 16 semanas. Y le vamos a restar las 8 semanas de la prematurez. Y nos daría un total de 8 semanas de edad corregida. Si lo queremos pasar a meses, bueno, pues considerando que un mes son 4 semanas, entonces 8 semanas me darían un total de 2 meses de edad corregida. Y esto me va a servir, por un lado, para calcular adecuadamente mis requerimientos energéticos y por el otro lado también para evaluar adecuadamente a mi paciente con las tablas de la OMS. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo a un niño, ¿no? Aquí cabe aclarar que no hace distinción entre niño o niña. La fórmula se aplica para los dos, ¿no? Que nació de 28 semanas y que tiene una edad cronológica de 4 meses ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué debo de hacer primero? Estos 4 meses yo los tengo que convertir en semanas, considerando de igual forma un mes son 4 semanas, entonces 4 meses por 4 semanas me da un total de 16 semanas de vida. Entonces, 40 menos, recuerden, las semanas de gestación, 40 menos 28 me va a dar un total de 12 semanas de prematurez o prematuridad. Y después, ¿qué es lo que hago? Le voy a restar las 16 semanas de vida extrauterina menos las 12 semanas de prematurez. 16 menos 12 me da un total de 4 semanas de edad corregida que se pueden convertir en un mes. Entonces, mis cálculos energéticos, mi evaluación nutricional la voy a hacer como si tuviera un mes de vida, no los 4 meses. ¿Por qué? Porque ya hice toda esta operación y entonces va a ser más efectivo el tratamiento, porque obviamente implicaría que este niño apenas está saliendo del vientre, digamos, y la evaluación pues tiene que ser más exacta, ¿no? Ya saben, tenemos que utilizar las tablas de la OMS para este pacientito, ¿sale?
Entonces serían 12, no, 8. Entonces, para este caso que les voy a presentar ahorita, vamos a ver lo siguiente. Tenemos el caso de un niño, de una niña, perdón, de 28 semanas, igual, pero que ahora su edad cronológica son 8 semanas, que traducidos en meses son 2 meses. 40 menos las 28 semanas me dan 12 semanas de prematurez, y voy a restar 8 menos 12, tiene que ser menos 4. No se refiere a que el niño esté muerto, sino que se refiere a que el niño todavía en realidad es como si no hubiera nacido aún. Ya está vivo y todo, pero en la práctica el cuerpo de ese niño es como si todavía estuviera dentro del vientre. Entonces, le faltan 4 semanas para llegar hasta las 40 semanas de gestación. ¿Cómo voy a evaluar a este pequeño? A través de las tablas de Fenton. De igual forma, ahí viene cómo se tiene que manejar estos niños, cuál es el peso adecuado para esas semanas de gestación, que les voy a explicar en un momento. Continuando con el tema, ya vimos la edad corregida y vamos a retomar un poquito sobre las fórmulas pretérmino. Sabemos que son fórmulas que están diseñadas para mantener el crecimiento como si todavía estuviera dentro del seno materno este pequeño. Y la energía pues son 81 calorías. Recuerden que necesitan más calorías estos pequeños porque pues obviamente implica un gasto por la temperatura que tienen que mantener, ¿no? Fuera de el vientre de la mamá, el crecimiento que deben de mantener constante, entre otras cosas, ¿no? Algo importante de estas es que se les quita, por ejemplo, la lactosa, porque sabemos que la lactasa, la enzima que degrada la lactosa, no se encuentra al 100% sino hasta los 6 meses. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué es lo que hacen las farmacéuticas? Le quitan un poco de lactosa y le ponen polímeros de glucosa que son más fáciles de digerir y de absorber en los intestinos de nuestros pequeños. Además, se les agregan prebióticos, se les agregan también nucleótidos que forman parte de la producción de ADN y de ARN para la división celular en los pequeños. Ahora, ¿cómo vamos a atender nutricionalmente a nuestro paciente? Obviamente tenemos que hacer el ABCD, la antropometría, la bioquímica, la clínica, la dietética, que nos va a permitir, pues obviamente, saber cómo está ese pequeño nutricionalmente. En cuanto a lo antropométrico, pues nosotros vamos a medir el peso diariamente. Si no lo hacemos nosotros, bueno, las enfermeras comúnmente lo hacen, pero sí hay que registrarlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos después valorar semanalmente cómo fue el crecimiento de ese pequeño. Es decir, si ganó esos 30 gramos al día que necesita, si los estuvo perdiendo gramos, si se estancó en el crecimiento. Esas variaciones son las que nosotros tenemos que ver gracias a la medición del peso diario. En caso de la longitud, bueno, pues sabemos que no hay una variación considerable día con día, entonces lo podemos hacer semanalmente, al igual que el crecimiento del perímetro cefálico. Las curvas de Fenton, que yo les decía, ya viene el link ahí en el PDF que les pasé, pues hace lo mismo, mide por un lado el peso, mide la circunferencia y mide la longitud. Y si ustedes las pueden descargar ahorita o ya las tienen descargadas, podrán ver que en la parte de abajo viene las semanas de gestación, viene desde la semana 22 hasta la semana 50. Y entonces, retomando el caso del niño que tiene una edad corregida de menos 4, que ya dijimos no es que esté muerto, sino que todavía le falta llegar a esas 40 semanas, lo que vamos a hacer es medir a través de estas tablas en la posición del 36, simplemente restamos 40 menos 4, 36, y ahí vamos a ver igual el percentil 50, qué tan alejado está del percentil 50 de circunferencia, de peso y de longitud. Aquí sí hace la distinción
entre niño y niña. Y así es como nosotros podemos irlo manejando, ¿no? Después, la evaluación del peso, bueno, pues nada más repetirlo, es una forma en la que nosotros podemos ver si está creciendo o no. Y recordarles que al principio todos los recién nacidos llegan a perder un poco de agua corporal, entonces el peso puede llegar a disminuir los primeros días, pero después se mantiene un crecimiento adecuado mientras se mantenga una nutrición y una alimentación adecuada. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que estos niños comúnmente, como son prematuros y tienen riesgos de infecciones, de malformaciones, de desnutrición, entre otras cosas, van a estar constantemente bajo tratamientos médicos. Entonces, que los van a operar, que les van a hacer alguna cuestión médica, que les van a poner un catéter, que les van a poner no sé qué, una sonda o algo, comúnmente los dejan en ayuno. Entonces, hay que considerar este tipo de clínica cuando nosotros midamos nuestra velocidad de crecimiento. Si mi niño en una semana estuvo 3, 4 días bajo ayuno, pues yo obviamente no voy a esperar que la velocidad de crecimiento se mantenga a 30 gramos por día, ¿no? O a 200 gramos a la semana. Pues porque tuvo un ayuno y obviamente eso implica que el paciente no recibió los nutrientes adecuados y no se le permitió un crecimiento adecuado. Entonces, también hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones a la hora de medir a nuestros pequeños. Se ha visto que los primeros 7 días se asocian a la velocidad de crecimiento entre el séptimo y el 28º día, es decir, los primeros días de nacimiento del prematuro son esenciales para que nosotros podamos pronosticar más o menos cómo será su crecimiento más adelante. Entonces, por eso es que también se ha visto que la nutrición parenteral ha sido uno de los factores que permite que el crecimiento sea adecuado en los pequeños cuando se meten los primeros días de nacimiento. Eh, y bueno, ahí dentro de su documento, en la diapositiva número 22, vemos ahí digamos, un algoritmo para la alimentación, ¿no? Dice leche humana de la propia madre, si obviamente es suficiente o no. Si sí es suficiente, bueno, pues quizá pudiéramos utilizar un fortificador de la leche humana, que simplemente es un polvito que obviamente le pedimos a la mamá se extraiga la leche, lo mezclamos y se lo damos al pequeño. En caso de que no sea suficiente, pues una primera opción es la leche de la propia madre más una leche una leche fortificada humana o una fórmula artificial en el caso de la leche para prematuros, ¿no? Esa es una forma muy sencilla de manejar la alimentación de nuestro pequeño. ¿Qué técnicas de alimentación conocemos? Bueno, pues recordar antes que el reflejo, o más bien la coordinación de los reflejos de succión, deglución, respiración, aparecen hasta las 34 semanas de gestación. Antes puede llegar a haber algunas deficiencias en cuestiones de succión o en cuestiones de deglución o algunos riesgos de broncoaspiración porque no tiene el niño desarrollado muy bien esta parte de la respiración, ¿no? Entonces, comúnmente cuando el niño no tiene un peligro o no tiene la nutrición parenteral, porque no necesita como una recuperación rápida, se acostumbran a utilizar sondas. Comúnmente son las sondas nasogástricas, urogástricas, dependiendo de la vialidad de las vías. Y otras alternativas, como vemos, son los goteros, son las jeringas, las cucharas, los vasos o los alimentadores. Claro, cada uno necesita sus cuidados, se necesitan limpiar, se necesitan desinfectar, se necesita mucha paciencia incluso. Y ustedes dirán, bueno, ¿a poco le puedo dar un vaso? Pues sí, un vaso pequeño, obviamente no le voy a dar un highball, ¿no? Tiene que ser un vaso pequeño y esto se ha visto que no interfiere con la mecánica de la succión y la deglución del seno materno en el niño, ¿no? Incluso a través de las cucharas también, obviamente son pequeñas cantidades de líquido que se le da directamente en la boca. Y pasando ya a las recomendaciones nutricionales, bueno, se calcula aproximadamente entre 110 y 140 calorías por kilo al día. ¿Esto por qué? Pues por las necesidades de mayor crecimiento que tiene
este niño. Las proteínas en algunos casos pueden llegar hasta 4 gramos por kilo de peso, porque recuerden que necesitan obviamente mayor cantidad de proteínas para generar mayores estructuras, músculo, órganos. Obviamente las proteínas cumplen funciones enzimáticas, funciones inmunológicas, funciones hormonales, funciones de estructura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si se llega al tope de 4 gramos por kilo de peso al día. Incluso en algunos hospitales, por ejemplo en el Nacional de Pediatría, eran un poquito más atrevidos y llegaban hasta 4.3 porque la necesidad del niño era muy elevada, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a darle tantos gramos de proteína al día. En el caso de las grasas, pues sabemos, como en el caso de la leche, que llega a ocupar del 40 al 60% de los requerimientos energéticos. Entonces, sería bueno que cuando hagamos un cálculo de nutrición parenteral, tomemos en cuenta estos porcentajes. En temas ya un poco de micronutrientes, tenemos el caso del hierro. En este nutrimento sí se sugiere que no se inicie antes de las 2 semanas de vida. ¿Por qué? Porque hay algunos sistemas antioxidantes que no están al 100%. Entonces, si se lo damos antes, no se van a aprovechar adecuadamente y pues obviamente que pues no le estaríamos dando ningún beneficio a nuestro pequeño. Entonces, se sugiere suplementar a partir de las 2 semanas de gestación, digo, de vida extrauterina, perdón, a una dosis diferente, ¿no? Cuando mi pequeño pesa de 1.5 a 2 kilos, la dosis va a ser 2 miligramos por kilo de peso al día. Cuando mi niño pesa menos de eso, es decir, de 1 kilo a 1.5 gramos, la dosis va a aumentar a 3 miligramos kilo día. Y cuando mi niño pesa menos de un kilo, le voy a dar 4 miligramos por kilo al día. Eso ya está bien referenciado, ¿no? Hablando o retomando lo de la leche humana, bueno, pues sabemos que la leche humana es una maravilla, siempre debemos de promocionarla, de promoverla, de fomentarla, y se ha visto que cuando la mamá tiene un niño prematuro, la misma mamá genera en su leche una mayor cantidad de proteínas y una mayor cantidad de grasas que van a favorecer el crecimiento y el desarrollo, digamos, óptimo de ese pequeño prematuro. Y algo que comúnmente también se utiliza en algunos hospitales, en los centros médicos quizá no sé, es la nutrición enteral mínima. Cuando hablamos de nutrición enteral mínima, nos referimos a que es una cantidad de fórmula o de leche humana que le vamos a dar en muy pocas cantidades. ¿A qué me refiero? Son minúsculas las cantidades. Y esto para que no es tanto para nutrir al paciente, sino para fomentar pues una adaptación a la leche humana o a la fórmula artificial para favorecer el trofismo intestinal. Recuerden que las vellosidades de los niños también están, digamos, subdesarrolladas o inmaduras. Y entonces lo que buscamos es principalmente esa adaptabilidad, no tanto darle 4 o 5 calorías que le pudiéramos dar con los mililitros que le damos, sino esa adaptación a otros alimentos aparte de la nutrición parenteral en el caso de que lo tenga, ¿no? ¿Quiénes se sugiere? Bueno, en menores de 30 semanas de gestación y se puede iniciar con 1 a 2 mililitros cada 3 o cada 6 horas, es decir, puede llegar a tener hasta 4 u 8 tomas de nutrición enteral mínima y se puede ir incrementando hasta alcanzar una cantidad de 20 mililitros por kilo al día, ¿no? Recuerden, van a pesar muy poquito, entonces a lo mucho el niño prematuro pueda tener 40 mililitros en un día de esta nutrición enteral, ¿no? En la presentación, en las diapositivas, ahí ustedes pueden ver cómo es que se puede ir dando este esquema de progresión de nutrición enteral mínima. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios de egreso hospitalario que vamos a considerar con nuestros pequeños prematuros? Por un lado, obviamente tenemos que
que atender las indicaciones médicas, ¿no? Pero al menos de nuestra parte nutricional, nosotros podemos decir que lo damos de alta cuando el niño ya alcanzó aproximadamente 1800 gramos de su peso, cuando la succión ya es adecuada y cuando ya se cubren los nutrimentos, ya sea por fórmula láctea o por leche humana fortificada con nutrición enteral o nutrición parenteral. Cuando la velocidad de crecimiento es sostenida, es decir, gana aproximadamente 20 gramos por kilo al día durante 72 horas continuas, es decir, durante 3 días continuos, que no pierda ese niño peso. En cuarto lugar, cuando el estado ya es normal o lo tenemos adecuadamente y cuando hemos capacitado a los papás en temas de alimentación, en temas de cuidados, en temas de la técnica de mamá canguro y cuando los indicadores bioquímicos no nos muestran ninguna alteración. Y ya para concluir, voy a retomar lo que habíamos visto hace algunas clases. La tabla del doctor Jurado que nos habla sobre el peso al nacer en relación a la edad gestacional, que esto va de la mano de si lo consideramos como pequeño, si lo consideramos como grande o si lo consideramos como adecuado. Ustedes búsquenla en Google, pueden buscarla así como tabla para prematuros o peso al nacer en relación con la edad gestacional del doctor Jurado García. Y ahí van a ver que va desde las 24 semanas hasta las 44 semanas de gestación. Y ahí ustedes pueden ver si mi niño, por ejemplo, nació de 30 semanas y tuvo un peso de 1 kilo, bueno, pues entonces yo voy a tratar de dirigir mi 30 hacia el 1 y digo, pues este niño tiene un estado de pequeño para la edad gestacional, ¿no? O si ese mismo niño que nació de 30 semanas tiene un peso de 2 kilos, bueno, pues yo lo puedo considerar como grande para la edad gestacional. Ajá. Y esto obviamente no significa que ese ritmo vaya a seguir, ¿no? Recuerden que el niño ya salió a un mundo completamente diferente y que le va a hacer gastar más energía. Entonces, si yo tuve un niño que fue grande o adecuado para la edad gestacional y no lo nutro adecuadamente, puedo llegar a generar que ese niño se me desnutra o tenga deficiencias nutrimentales. Entonces, de nada habrá servido haber tenido un nacimiento adecuado si no lo estoy tratando adecuadamente, ¿sale? Entonces esto sería todo por este tema. Sé que pues es muy largo el video. Ustedes disculparán la calidad del mismo. Lo estoy haciendo con una cámara de computadora. Y pues ya saben, cualquier comentario, cualquier duda respecto al tema, lo pueden dejar en la caja de comentarios en YouTube. Yo les voy a dejar la URL o el link en la plataforma de Blackboard para que lo puedan ver. Y pues nos seguiremos viendo por aquí. De igual forma también pueden hacerme llegar los mensajes a través de Blackboard. Las tareas pues yo ya les estaré diciendo, las estaré subiendo para que ustedes las puedan realizar. Algunas podrán ser en equipo, algunas podrán o tendrán que ser individuales, pero sí es importante que cumplan con ellas porque recuerden que todavía pues tenemos la evaluación continua que vale para su evaluación final, ¿sale? Entonces, nos vemos, paz y amor, cuídense, no se arriesguen, no arriesguen a su familia, recuerden que no son vacaciones y pues estaremos en contacto continuo, ¿sale? Hasta la próxima.